Feliz sábado tengan todos y bienvenido una vez más a su servicio. Marilis, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien. Un nuevo sábado se ha acercado. Y cómo Dios nos ha bendecido durante la semana. Es tiempo de dar gracias y de acercarnos a Él para poder por fin darle nuestra atención sin dividirla. Amén, eso es así. Así que, bienvenidos. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, gracias por este hermoso día que nos has dado. Ahora, Padre, ayuda no solamente a las personas que están viendo esto, sino a nosotros, que sea de agrado para ti, Señor, y que podamos enviarle el mensaje a todas las personas que nos estén mirando. Que toque sus corazones y que tu Espíritu Santo se derrame para que también pueda tocar sus almas. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos por segunda vez el privilegio de tener con nosotros al worship de la Iglesia Adventista de Juncal. Que sus alabanzas nos lleven al trono de la gracia. Buenas noches, feliz sábado tengan todos. Somos el worship de Juncal y estamos muy contentos de venir a la Iglesia Bethesda número 1 para alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a cantar ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo? Ven al Señor y podrás en su amor tener perdón. En el Señor hay poder. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Ha llegado el momento en que pueden poner sus preguntas, porque es la sección de Jesús y la verdad presente, donde a través de la luz de la Biblia se pueden contestar esas preguntas que tanto nos inquietan. Así que les exhorto a que nos sigan con Jesús y la verdad presente. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos nuevamente en la sección Jesús y la verdad presente. Y traemos hoy un tema espectacular. A mí me fascina. Anhelo que llegue ese momento. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues Nancy, vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Si es un evento secreto, si es un evento que todos lo veremos, ¿cómo será ese evento?
Así es, y como siempre saben, con cariño les saluda su amiga y hermana Nancy Velázquez y Joel Avilés para la ayuda de cada uno de ustedes y la palabra de Dios por primera vez. Les quiero invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo 24:30. Busquemos. Mateo 24:30. Y yo leo y usted me puede seguir con su mirada. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Anhelo ese momento. ¿Verdad? Cualquier persona que ama al Señor, ama a Dios, este es el evento más importante, de verdad, que todos anhelamos y esperamos. Y como dijimos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y queremos recalcar diferentes palabras, frases, que nos dan detalles de cómo será esa segunda venida de Cristo, ¿ok? Y lo primero que podemos encontrar ahí es que dice que se verá una señal en el cielo, ¿ok? Y si vemos una señal es que hay algo visible que podemos ver, ¿ok? ¿Y qué es esa señal? Que prácticamente será distintivo, o sea, cuando veamos esa señal vamos a saber que esa es la venida de Cristo. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 14:14, dice, y miré y aquí una nube blanca. Esa nubecita blanca es la que vamos a distinguir va a ser algo distinto, no va a ser una nubecita como cualquier otra, porque tenemos que entender de que ese momento nuestro mundo va a estar en un caos total. Terremotos, desastres, guerras, o sea, va a haber algo único, el cual el ser humano nunca ha pasado por eso, por algo similar. Un total desastre. Sí, y ver una nube blanca, vamos a claramente distinguir de que esta nube blanca va a ser o es nuestro Jesucristo viniendo en la nube. Otra cosa que podemos recalcar de ese texto es que será con poder. Y a mí cuando yo escucho poder, es como que algo quizás estruendoso o un sonido fuerte o algo que te dicen, wow, qué poder, o no sé, pero no es algo no es algo común. No, exacto, no es algo común. Y tercero, que podemos recalcar de ese texto, es que vendrá con gran gloria. Entonces, son textos y cosas importantes que podemos ver ahí, que nos da detalles de que ese momento va a ser bien visible, que vamos a ver algo completamente único y que realmente es algo que nunca, en cierto modo, posiblemente hemos visto, porque dice que vendrá con gran gloria. Y esa palabra gran gloria nunca hemos visto, por lo menos, ¿verdad? Nosotros, nosotros, Moisés vio eso, ¿verdad? Y vio algo que ningún ser humano ha visto. Pero nosotros no hemos visto nada de eso. Va a ser algo totalmente majestuoso. Así mismo es. Pero vamos a seguir, Nancy. Sí. ¿Me puedes seguir leyendo? Mateo 24:27. Mateo 24:27. Busquen en sus Biblias. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Explícame. Muy fácil. Esto no es que vamos a ver al Señor que se va a mover de un lado a otro de una forma. No. Es que nos está comparando, haciendo una comparación que dice que va a ser similar a un relámpago que sale de un extremo de nuestro cielo hasta el otro extremo. Ahora, usted imagínese, sea de día o sea de noche, que usted está tranquilo en su hogar, en su balcón, mirando el cielo, y de momento sale un relámpago
desde un borde de la tierra, desde lo que usted puede ver del cielo, hasta la otra parte. O sea, De un extremo al otro. sí, y no simplemente eso, sino que también cuando usted ve esa luz, no es como una luz de una linterna, no es como una luz de algo, del farol, es una luz que es difícil no percibirla, ¿verdad? Y tercero, es el sonido que esto provoca, que es un sonido fuertísimo, porque son, científicamente hablando, choques eléctricos que están ocurriendo en ese momento. Y esos choques eléctricos crean sonidos grandísimos. Y ese sonido se va moviendo desde kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, te está comparando que la segunda venida de Cristo va a ser algo que va a ser difícil de no ver, de no observar, además de un sonido grande, un sonido único. Sí, y como dice la Biblia, todo ojo le verá. Así que va a ser inevitable que todo habitante de la tierra lo pueda ver. Mira, hablando de sonidos. Aquí tenemos algunos sonidos. Y ustedes, hago un paréntesis aquí. Ustedes saben que estamos transmitiendo desde nuestro hogar. Y como en todas partes, saben que a veces hay ruidos externos que no podemos ocultar. Si usted tiene el privilegio de escuchar por ahí un cantito, algo, es un animal muy especial que vive aquí donde nosotros estamos, que se llama coquí. A mí me encanta, me fascina escucharlo. No hay en otra parte de la tierra, aquí tenemos este privilegio. Así que nos disculparán si hay alguno que otro ruido de algo que ustedes ajeno a lo que estamos hablando nosotros. Con mucho gusto lo hacemos, pero yo sé que comprenden nuestra situación. Sí. Ok. Continuamos. Nancy, ¿me puedes leer Apocalipsis 1:7? Sí, vamos a Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Mira, me Sí, pero... Y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí está también una frase que no hay forma de poder contradecir esta parte, porque dice que todo ojo le verá. No alguno, no 2 o 3, un grupito, los cristianos nada más. No, dice, todo ojo le verá. Obviamente, todas las personas que estén vivas en ese momento, pues sabemos que van a ocurrir diferentes muertes, entre otras cosas, pero toda persona que esté viva en ese momento, con sus propios ojos lo va a ver. Entonces, es dificilísimo decir, no, no, el Señor va a aparecer por allá y en otro país y yo no lo voy a ver. O el Señor va a aparecerse solamente un grupito que está orando y yo no lo voy a ver. No, dice que todo ojo le verá. ¿Y qué tal te suena que si yo te digo que hasta los muertos van a poder tener el privilegio de verlo? Pues eso me lo tienes que explicar. Ya lo hemos hablado cuando hablamos del estado de los muertos, cuando hablamos de qué es lo que sucede, qué es la muerte y todo ese suceso, ya lo hablamos. Entonces, cuando Dios venga en gloria y majestad, los muertos en Cristo resucitarán primero, así dice la Biblia. Y entonces, ¿con qué fin van a resucitar? Para que se cumpla esta profecía. Todo ojo lo verá, todo ojo, no solo los que estén con vida, sino los que estén descansando en el Señor van a levantarse para tener ese privilegio. Imagínate qué precioso es. Hermoso, hermoso. Así que será un momento tan y tan bonito. Y por último, Primera de Tesalonicenses 4:16. Ok, vamos a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está muy adelantado. Hoy voy correteando.
siento el tiempo encima y me fascina hablar de esto, ya te diste cuenta. Yo les quiero compartir, antes de que termine con la conclusión, mi amado esposo, que mi hijo tuvo un sueño acerca de la venida de Jesús. Así es. Y fíjense, tal cual acabamos hoy de describir, tal cual todas esas señas particulares que él pudo tener, ese privilegio. A mí me gustaría que ustedes algún día pudieran. ¿Qué tal si lo entrevistamos en una próxima ocasión? Pues a mí me parece fenomenal. Y hablamos más de ese tema. Me parece genial. Pero acuérdate que tenemos pendiente todavía terminar con la Trinidad. Claro, no nos olvidamos de esa parte. Bueno, pues yo creo que podemos ir concluyendo. Así mismo, así que en este texto podemos ver que dice, porque el Señor mismo, o sea, Él mismo, con voz de mando, o sea, con voz de mando porque está hablando con un tono, ¿verdad? De fuerte, de mando, de autoridad, esa es la palabra. Con voz de arcángel, no sabemos cómo es la voz de un arcángel, pero arcángel quiere decir que es el comandante, el jefe de los ángeles, así que es también con autoridad, ¿no? Y con trompeta de Dios, ¿ok? Ahora, le pregunto a Nancy porque Nancy sabe bastante de el instrumento de trompeta. ¿Suena poco o suena fuerte? Es un sonido estruendoso. Tiene que ser potente. Es con potencia. Así que, o sea, estamos hablando de que la voz de Dios va a ser fuerte y que esa trompeta va a ser fuerte. Entonces, dificilísimo no escuchar esas cosas. La voz de Dios resonando por todo el espacio del cielo, además de una trompeta sonando también. Entonces, es bien difícil decirte que el Señor va a estar allá, yo no lo voy a escuchar, yo no lo voy a... No, hemos dado textos de que claramente va a ser una venida visible con un sonido audible bastante claro y que, como leímos, todo os le verá. Así que con esto concluimos esta parte y quedamos pendientes de estos temitas que sé que les va a gustar. La Trinidad, todavía nos queda unas partecitas de ella, y de la segunda venida con nuestro niño que tuvo ese sueño, que vamos a ver si le damos una entrevista, ¿verdad? Así que gracias. Voy a preguntarle si tiene tiempo en su agenda, porque está muy ocupado en sus actividades de la escuela. Es un niño muy estudioso. Sí. Así que gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y continuamos. Así es, no se pierda nuestra próxima programación y escudriñar las Escrituras. Bendiciones. Buenas noches para todos una vez más. Y una vez más tenemos a Joel Avilés con nosotros. Oye, Joel, la semana pasada el temita ese que tú estabas dando sobre los 2300 años. Sí. Entiendo que tú vas a terminarlo hoy, ¿no? Vamos a terminar esta parte, sí. Sí, o sea que porque yo estaba viendo esa lámina que tú estabas presentando, sí. Cual había una ahí que estaba presentando las 70 semanas. Uh-huh. Muy interesante. Sí. ¿Ahora va a seguir con las 70 semanas o va a entrar en otra fase? Falta un pedacito de las 70 semanas y ya vamos con el resto de lo que falta de las 2300. Ok, muy bueno. Pues eso quiere decir que aquellos que no pudieron escucharlo la semana pasada, sería un buen momento pues de escucharlo primero para entonces poder escuchar esta parte, porque esta es la segunda parte. Sí, después se pierden la secuencia. El video de la semana pasada. Yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Sí. Por lo menos ver la semana pasada para poder entenderlo, si no, pues, se pierde uno de más. Sí, sí. Pues bien, yo te voy a dejar entonces con el tema. Claro. Igual. Gracias, señora. Hermanos, muchas bendiciones. Bienvenidos a este espacio de la Palabra de Dios, que sea de bendición para usted. Y antes de comenzar, vamos a tener una corta oración. Padre Señor, te damos infinitas gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor, que tú unjas mis labios
con carbón encendido del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, Señor, y que el mismo Espíritu Santo pueda tocar los corazones y pueda cada persona que lo escuche recibir esta palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Como hablamos, esta es la segunda parte de esa profecía, gran profecía de las 2300 tardes y mañanas, que ya vimos que no son tardes y mañanas, no es un día, sino son años. Y habíamos visto de que esa 2300 tardes y mañanas, hay una sección que son 70 semanas. Esas 70 semanas que se le dieron especialmente al pueblo de Israel, va desglosada por diferentes eventos. Y vimos los primeros, la mayoría de esos eventos los fuimos viendo cómo se fueron desarrollando y cómo se fueron cumpliendo cada uno de ellos, de diferentes cosas que ocurrieron, especialmente, como habíamos dicho, con el pueblo de Israel, ¿ok? Y también con Jesús, porque toda la Biblia nos habla de Jesús. Y todo esto tiene que ver relacionado con Jesús. Y nos quedamos especialmente en una partecita en la cual decía que el velo se rasgó, dejando saber en la cual el sacrificio y la ofrenda iban a cesar. Y vimos que ese sacrificio y ofrenda tenía que ver con ese sacrificio que hizo nuestro Jesucristo. Porque, como diríamos, el tipo se encontró con el antitipo. Ese cordero que simbolizaba a nuestro Jesucristo. Allí llegó nuestro Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos ahí cómo se cumplió realmente esa parte de la profecía. Y vamos entonces a la última parte de esas 70 semanas, porque ya habíamos discutido bastante de esa primera parte. Y nos encontramos en Daniel 9, 26 al 27, en donde, resumiendo esa parte que acabo de decir, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, en el cual ya ese sistema de sacrificio que comenzó desde Adán, eso en el mismo Génesis podemos ver eso, y ya se le dio al pueblo de Israel una forma completa de lo que era el sacrificio de cordero y todas las fiestas, etc. Y vemos cómo Jesús cumple esa profecía de que el cordero iba a venir y iba a sacrificar su vida por nosotros. Y también, después de esos, recuerden que esa última semana se dividía en 69 y luego una última semana, a la mitad iba a ser muerto nuestro Jesucristo, y los últimos 3 años y medio se cumple lo que sería ya el que el pueblo de Israel iba a rechazar por completo ese conocimiento con relación a ese Cordero, a nuestro Jesucristo. Iban a rechazar esas enseñanzas que los discípulos estaban tratando de llevarles a todos ellos, pero ellos no quisieron realmente aceptar la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesús. Y lo vemos con el apareamiento de Esteban, en la cual ya ahí ellos sellaron esa decisión de o ser cristianos, seguir a Cristo, o olvidarse de esas enseñanzas que estaban recibiendo, primeramente por medio de nuestro Señor Jesús y luego por los discípulos. No queremos eso. Queremos seguir en los sacrificios, en las ofrendas, etc. Y ya vemos de que eso ya había terminado con que Jesús había cumplido parte de la profecía. Y ese apedreamiento de Esteban, lamentablemente, selló esa parte en donde uno de los grandes, que hoy lo vemos como grande, y para ese momento era un grande, pero políticamente hablando, Saulo de Tarso, en la cual él estuvo ahí para juzgar en cierto modo a Esteban y decir hay que apedrearlo. Y luego entonces
gracias a la gracia de Dios, ese Saulo de Tarso iba en un momento y se encontró con el mismo Señor Jesús. ¿Por qué me persigues?, le dijo. Y de ahí en adelante él se dio cuenta del error tan grande que estaba cometiendo y entregó su vida al Señor para seguir predicando de que ese cordero que había muerto era el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y también vemos cómo él fue uno de los escogidos para llevarle el mensaje a los gentiles. La palabra gentil se relaciona con esas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Y para el israelita, el mensaje debía ser solamente para ellos, pero no. El Señor quería que todo el mundo recibiera esa palabra hermosa. Así que Dios escogió estos grandes hombres para poder llevarle la palabra a esas personas que también estaban deseosas de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y entre ellos también Pedro, en el cual Pedro recibió un sueño que también tenemos que agarrarlo con pinzas, porque muchas personas lamentablemente se han salido de lo que es la enseñanza de ese sueño, en el cual él vio muchos animales, pero animales inmundos, y escuchó una voz que decía: mata y come. Pero él claramente dice la Biblia de que él rechazó comer esos animales porque él sabía que eran animales inmundos. Y nuevamente la voz vuelve a decirle: mata y come. Pero vemos luego que la enseñanza de este sueño que él tuvo era de que tenía que ir a predicar la palabra de Dios a aquellos que ellos creían que eran inmundos, que no eran dignos de recibir la palabra de Dios, a los gentiles, a esas personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y vemos entonces, lo puede ver en el diagrama, cómo se va cumpliendo desde la orden del rey Artajerjes, rey de Persia, en el 457 a.C., la reconstrucción ya terminada de Jerusalén, cuando Jesús es ungido, cómo se cumplió exactamente a esas 434 años. Y esa última semana comienza ahí, ¿verdad? A la mitad de la semana dice que va a ser muerto, en este caso Jesucristo, fue crucificado. Y luego los 3 años y medio, el apedreamiento de Esteban, y ese mensaje comienza a ser llevado de una forma muy distinta a todo el mundo. Y nos falta entonces unos últimos detallitos para poder concluir con lo que son las 2300 tardes y mañanas. Les vuelvo a recordar de que estas 70 semanas son parte de esos 2300 años, pero como dice la misma profecía, solamente tienen que ver con el pueblo de Daniel, con el pueblo de Israel. Y el resto entonces de la profecía, ¿cómo se cumple? Pues claramente tenemos que ir a la Biblia para poder encontrar esto que necesitamos saber. En Daniel 9:26, espero que usted tenga su Biblia para que pueda seguirme adicional, a que pueda confirmar todos estos versículos que yo les estoy dando y pueda usted mismo estudiar esta profecía y que su mente se siga aclarando de todas estas enseñanzas que Dios quiere que nosotros conozcamos. Daniel 9:26 dice: y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y saben que este versículo a muchas personas como que no les cuadra con la profecía de las 70 semanas, porque este versículo está como que explicado ahí. Y
tienden a ver de que, espérate, no, esto no es así, esto no está cuadrando bien. Pero tenemos que ver y entender que hay cosas que hay que tomarlas con pinza para poderlas entender correctamente. Porque las leemos a veces, como decimos los puertorriqueños, como el papagayo, y no nos damos cuenta de ciertos detalles que son importantísimos aquí. Y la clave en este texto es la frase "ha de venir". ¿Dice que vendrá? No, dice que ha de venir. Me está diciendo que es un verbo en futuro, que no es parte de las 70 semanas, pero te la estoy dando para que sepas de que esto también se va a cumplir. Así que esa frase, ha de venir, me la está dando en un futuro y no me la está dando en presente durante esas 70 semanas. Y entonces, tengo que ver de que ya voy entendiendo de que esta parte de la profecía no es parte de las 70 semanas, pero sí obviamente es parte de esas 2300 tardes y mañanas. Y me dice que un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y también el santuario. ¿Y saben qué? Obviamente, como hemos visto todo, esto también se cumplió. Y lo podemos ver en la historia, podemos buscar en cualquier enciclopedia, en internet, y podemos encontrar que en el año 70 el ejército romano asedió toda la ciudad y la atacó. Justamente les quiero leer algunas citas para que usted podamos confirmar esto con la historia de historiadores importantísimos de ese tiempo. Entre ellos, Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más importantes en lo que es esta parte de la historia, porque nos narra muchas cosas del pueblo de Israel. Flavio Josefo, en uno de sus escritos que aparece en el 7º tomo, del 1 al 4, dice: ahora, como el ejército no tenía más personas para matar, está hablando del ejército romano, y él quiere dar una parte de lo que es el templo, dice así: como el ejército no tenía más personas para matar, ni nada que saquear, porque habían destruido gran parte de toda la ciudad, y su furia carecía de cualquier aliciente, y entre paréntesis dice, ya que si hubiera tenido algo que hacer, no habrían tenido ningún miramiento con nada, cierra paréntesis. César, que era el emperador romano, dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo. Ahí está, cumplida la profecía, la ciudad y el templo. Y dejar en pie las torres de Fasael, Hípico y Mariamé, ya que eran las más altas, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad en el lado oeste. Y sigue diciendo, este muro se salvó, con el fin de garantizar un campamento para la guarnición que quedará allí. Y las torres se conservarían para mostrar a la posteridad de que el tipo de ciudad y que bien fortificada era aquella a la que los romanos habían sometido con su valor. Los encargados de la demolición allanaron el resto del recinto de la ciudad de tal forma que los que llegaran a este sitio no creerían que hubiera sido alguna vez habitado. Este fue el fin de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia y fama entre toda la humanidad, provocado por la locura de los sediciosos. Así que vemos cómo se cumple esta parte de la profecía. Inclusive Jesús mismo dijo,
no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Con esto se cumple la profecía de Daniel, en la cual nos decía de que esa ciudad, de que vendría un rey, un príncipe, y que destruiría la ciudad y el santuario. Vemos que la profecía se cumple al pie de la letra. Como muchos años antes, Dios le presentó esto a Daniel para que el hombre, para que el israelita y para que nosotros pudiéramos prepararnos para cada cosa que viene y que vendrá, que venía y que vendrá. Otro comentario, Sulpicio Severo dice, al referirse en su crónica a un escrito anterior de Tácito, 56 al 117, dijo que Tito, que era el general, atacó Jerusalén con el fin de destruir el templo para favorecer el debilitamiento y la supresión de las sectas judías y cristianas. Así que ya en ese tiempo estaban los cristianos también preparándose para ese momento. Ahora, nos queda solamente una parte. Nos queda la parte en la cual termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y tenemos que volver nuevamente al versículo que utilizamos de Daniel 8:14 para saber cuándo realmente esto va a terminar. Y nos dice la parte de la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahí nos está dando la clave. La clave está en el que va a terminar cuando el santuario sea purificado. Y te lo está diciendo, hasta 2300 tardes de mañanas y el santuario será purificado. Así que tenemos que encontrar esto de cuándo el santuario iba a ser purificado. Pero vamos a ver matemáticamente hablando, y importante que tenemos que tener en mente de que acabamos de discutir de que el templo o el santuario había sido destruido. Ahora, vamos a ver entonces, si ese templo fue destruido, ¿cómo se cumple esta profecía de que el santuario iba a ser purificado? ¿Y cuándo? Bueno, matemáticamente hablando, comenzamos con 2300 años. Y la profecía de las 70 semanas cubre 490 años. Ya eso lo hemos estudiado. Nos queda entonces, si restamos 2300 años con los 490 años, nos quedan 1810 años. Y vimos que la profecía de las 70 semanas termina en el año 34, que fue cuando apedrearon a Esteban. Al año 34 le sumamos esos 1810 años, llegamos a la fecha del 1844 después de Cristo. O sea, hace algunos 100 y pico de años atrás. Ahora, ¿qué sucedió o dónde sucedió la purificación del santuario en el 1844? Tenemos que entonces buscar qué santuario fue realmente purificado en el 1844. Y tenemos que entonces conocer varios detalles, como por ejemplo, acompáñenme a Mateo 16:19. Ahí tenemos que conocer un poco de lo que es Jesús hoy día para poder entender estas cosas. Dice Mateo 16:19, y el Señor, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este es el momento en que Jesús ya asciende al cielo, en la cual estuvo un tiempo aquí en la tierra, murió, resucitó, estuvo otro tiempo y ya luego entonces tiene que ir al cielo, como él mismo prometió, para que también el Espíritu Santo viniera a hacer esa gran obra que hace el Espíritu Santo. Así que el Señor sube, nuestro Señor Jesucristo sube y se sienta a la diestra de Dios. Si se sienta a la diestra de Dios, si se sienta en un lugar y Dios es nuestro Rey, pues tiene que entendemos que se sienta en un trono, ¿verdad? En el trono de Dios. Ahora, ¿dónde está ese trono? Ya sabemos que está en el cielo, ¿no? Pero vamos a conocer un poco de esto. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Quiere decir que en el trono, al frente de ese trono, hay unas lámparas de 7 fuegos o de 7 patas que tiene cada uno fuego. Entonces, tenemos que entender esto a la luz del templo que Dios le enseñó a Moisés aquí en la tierra. Y Dios le dio un modelo. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Y podemos imaginarnos cómo estaba organizado el templo aquí en la tierra. El templo tenía 2 partes. Bueno, 3. El patio, que es el atrio. Luego la tienda se dividía en 2 partes. Lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo, cuando usted entraba al lugar santo, se encontraba a su derecha la mesa de los panes. La pueden ver en la fotográfica que está en la imagen. La mesa de los panes, 2 hileras de panes, y al frente, o sea, a la izquierda, estaba el candelabro de 7 patas con sus fuego encendidos todo el tiempo. Así que si vemos la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 4 y lo comparamos con el templo o el santuario terrenal, pues podemos entender de que Jesús, que subió al cielo, que se sentó a la diestra del Padre, también estaba dentro de un santuario. En Hebreos 4:15 podemos seguir entendiendo un poco esto. Hebreos 4:15 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí podemos entender cuál es la obra de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús subió a los cielos para ser nuestro sumo sacerdote. Entonces, si Jesús está trabajando o haciendo la obra de sumo sacerdote, ¿cuál es esa obra? Pues tenemos que volver aquí a la tierra y entender qué hacía el sumo sacerdote según nos dice la Biblia. Ahora, muy importante, diferentes cosas que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le había dado unas fiestas ceremoniales. ¿Qué eso es unas fiestas ceremoniales? Pues eran unas fiestas que simbolizaban ciertas cosas. Y como les dije ahorita, que toda la Biblia tiene que ver con Jesús, pues estas fiestas ceremoniales tenían que ver con Jesús y todo lo que es la vida de Jesús, el sacrificio, etc.
Y había una fiesta muy importante, diría que la más importante de todas. Esta fiesta se llamaba la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del día de expiación o la fiesta del día de juicio. Y en esta fiesta, durante todo el año, la persona que pecaba, como ya se le había enseñado desde un principio, tenía que confesar sus pecados delante de un animalito, la mayoría de ellos un cordero, pero podía haber excepciones dependiendo de diferentes situaciones de cada persona. Pero la mayoría era un cordero. Y esa persona pecaba y tenía que llevar a este animalito, confesar su pecado sobre ese animalito y degollarlo. Y esa sangre era llevada hasta el velo del santuario, que ya lo vimos, que ese velo se rascó. Y esa sangre es esparcida sobre ese velo. Eso se hacía diariamente. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, ese sacerdote llevaba esa sangre hasta allí. Pero el día de el Yom Kippur o el día de el juicio, el sumo sacerdote hacía algo distinto, en el cual él, simbólicamente hablando, cogía todos esos pecados y entraba al lugar santísimo. Solamente una vez al año él podía entrar a ese lugar para llevar esos pecados y para que esos pecados fueran purificados, limpiados. Limpiados, como dice la Biblia, como la blanca nieve. Pero solamente ocurría ese día. Y sabe usted que si cada persona que pecaba no confesaba su pecado, ese día era sacado del pueblo de Israel. O sea, ese día era un tipo de juicio en el cual si usted no confesaba su pecado, usted era sacado del pueblo de Dios. Imagínense cuán especial era ese día. Dice que ese día el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y cada persona afuera estaba en ayuno, en oración, en agonía para que todos esos pecados fueran borrados completamente. Y como les había dicho que la profecía, Jesús va cumpliendo todas estas cosas, pues asimismo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, también cumple esta parte de la profecía. Y podemos verlo en Hebreos 8, 3 al 6. Hebreos es un libro muy interesante porque nos explica muchas cosas de todo lo que tiene que ver con el santuario de lo que vamos a ver ahora. Dice, Hebreos 8, 3 al 6, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, ¿verdad? Por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, el sumo sacerdote terrenal tenía que también ofrecer un animal. Así que, si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí está lo que les dije ahorita. Lo que se le dio a Moisés
de todo este sistema del tabernáculo, de los sacerdotes, era simplemente una figura, una sombra. ¿De qué? De las cosas celestiales. O sea que a Moisés se le presentó lo que hay allá en el cielo y se le dijo, tú construye aquí en la tierra algo similar y yo te voy a dar las medidas y yo te voy a decir cómo y esto y aquello y el otro, y eso fue lo que Moisés hizo. Sigue diciendo el versículo 5, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús. Ahora, tanto mejor ministerio como sumo sacerdote es el suyo, el de Jesús. Está hablando de nuestro Señor Jesús, que su ministerio es aún mayor que cualquiera de los sumos sacerdotes que trabajaron aquí en la tierra. Así que vamos montando un poco esto. Vemos que Jesús está en el cielo, se sentó en un trono en el cual realmente ese trono está en un templo en el cielo, de que está obrando como nuestro sumo sacerdote, y nuestro sumo sacerdote vela por nuestros pecados como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra. Pero que tiene que ver con la purificación del santuario en el 1844. Pues les hablo de esta persona. Y esta persona nos va a llevar a poder unir estas cosas. Se llama Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un pastor bautista. Muy estudioso de la Biblia. Y mientras estudiaba la Biblia, especialmente el libro de Daniel, se dio cuenta de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y quiso estudiarla y quiso buscar cuándo se iba a cumplir esa purificación del santuario. Y fue encontrando cada fecha de Artajerjes, la muerte de Jesús, el bautismo, y fue buscando cada fecha hasta que él, entre otras personas también, llegaron a la conclusión de que en el 1844 iba a ocurrir la purificación del santuario. Justamente llegaron a la fecha del 22 de octubre del 1844. Pero ellos entendían de que la purificación del santuario, lo que se iba a purificar era la tierra. Así que ellos entendieron de que Jesús iba a venir a purificar esta tierra y a llevarse a su pueblo para el cielo. Llegó el 22 de octubre de 1844, se hizo la noche, se acabó el 22 de octubre de 1844 y nada pasó de lo que ellos habían predicado, habían dado todo para que, esperando la venida de Jesús. Así que con este chasco grande, comenzaron a estudiar más a profundidad para poder encontrar cuál era el fallo, por qué Jesús no había venido a purificar la tierra. Pero Jesús, Dios, tenía todo controlado. Y le fue aclarando y fueron llegando entonces al libro de Hebreos, que ahí donde les digo que podemos encontrar muchas preguntas con relación a esto, muchas contestaciones, con relación a esto. Y encontraron entonces esa clave en Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más profundo y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ahí estaba la clave, que el santuario que iba a ser purificado no estaba en esta tierra,
porque no era un santuario hecho de manos humanas, sino que era hecho un santuario allá en el cielo, hecho por Dios. Y entonces pudieron abrirse su entendimiento entre algunas otras cosas que Dios reveló y pudieron encontrar realmente la contestación a todas esas oraciones que ellos tenían. Sigue diciendo el 12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Eso es importante. No era como el sumo sacerdote terrenal que tenía que cada año hacer ese tipo de ritual para ir y llevar los pecados ante la presencia del Señor. En este caso, Jesús dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Así que aquí podemos entender de que Jesús, justamente en el 1844, entró al lugar santísimo para ser nuestro sumo sacerdote y abogar por nuestros pecados. Quiere decir, y como vimos en el tiempo de Israel, que el día del Yom Kippur era un día de juicio, en la cual si los israelitas no se habían preparado y no habían confesado sus pecados, eran sacados fuera del pueblo de Dios. Y en este caso es así, hermanos. Desde 1844 se está llevando un juicio allá en el cielo. Y nosotros, cada día, cada momento que pecamos contra nuestro Señor, tenemos que confesar ese pecado y llevarlo hasta el cielo. Así que podemos ver el diagrama en la cual terminamos ya cada detalle de esas 2300 años desde la orden de restaurar la ciudad y el templo en el 457 a.C. y nos lleva exactamente hasta 1844 para cumplir esos 2300 años. Así que, concluyendo ya, podemos ver que nuestro Señor Jesús está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Y usted y yo estamos allá de una forma simbólica en los libros del cielo. Y que pronto, que es otro tema en el cual se está llevando el juicio, nuestros nombres serán puestos ante el Padre Celestial para ver si fulano de tal es digno de entrar ante la presencia del Señor. ¿Usted se siente preparado? Yo me siento preparado. Tenemos que estar preparados y llevar cada situación, cada carga, cada pecado a los pies de nuestro Señor Jesús. Allí está nuestro Señor Jesús en el lugar santísimo, abogando por usted y por mí ante el Padre Celestial. Lleve todo ante Él y verá cómo nuestros pecados serán limpiados como la lana blanca, como la nieve, así serán. Y no se preocupe por ellos, porque esos van a ser lanzados en lo más profundo del mar, para que nunca más podamos llegar hasta allá y acordarnos de esas cosas que lamentablemente cometimos, pero que ahora somos limpios de todo pecado. Nuestro Señor Jesús es su sumo sacerdote. Acéptelo como su sumo sacerdote y como su Redentor y Salvador, el Señor Jesús. Que así sea y que usted pueda ser bendecido. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.
Queridos, ha llegado el momento de ir concluyendo nuestra programación de ahora. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales por Facebook como Ministerio Yediael o YouTube Ministerio Yediael. ¿Y cuál es la otra red social donde nos pueden encontrar? También nos pueden encontrar a través de Facebook en Iglesia Adventista Bethesda 1. Así que es importante, ¿verdad?, que nos sigan compartiendo. Sí, y el grupo Yediael les dice: ¡los esperamos!